Buenas tardes, amigos. Suso Souto, bienvenidos al otro lado del espejo. Éxodos, diásporas, pueblo elegido por Dios, genéticamente especiales, distintos, superiores. La pregunta que os hago hoy es si creéis alguna de las razones o motivos históricos que alega el pueblo judío, ¿vale? Y su retorno a Sión. Yo voy a comenzar pues negando que estos judíos constituyan un pueblo con un origen común y por el contrario mantengo que fue una cultura específica y no la descendencia de una comunidad arcaica pues unida por lazos de sangre, el instrumento principal de la fermentación protonacional israelí. El Estado judaico de Israel, lejos de ser la concretización del sueño nacional de una comunidad étnica con más de 4.000 años de antigüedad, fue hecho posible por una falsificación de la historia dinamizada sobre todo en el siglo XIX por intelectuales importantes como Theodor Herzl. No hay ningún puente biológico entre los antiguos habitantes de Judea y de Israel y los judíos de nuestro tiempo, ninguno. El mito étnico contribuyó poderosamente para el imaginario cívico. Sus raíces se sumergen en la Biblia, fuente del monoteísmo hebreo, y tal como la Ilíada, el Antiguo Testamento no fue escrito o no es una obra escrita por un único autor, ¿vale? La Biblia no deja de ser pues como una biblioteca extraordinaria que habría sido escrita entre los siglos 7 y II a.C., antes de nuestra era. El mito comienza con la invención del pueblo sagrado, conocido por todos, a quien le fue anunciada la entrega de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Carece de cualquier fundamento histórico el interminable viaje de Moisés y de su pueblo rumbo a Tierra Santa y su conquista posterior. Sin entrar en este programa a negar los hechos de Moisés, mi opinión es que ni se llamaba Moisés, ni mucho menos fuese judío. Y además es necesario recordar, y esto es un detalle muy importante, que el actual territorio de Palestina era entonces parte integrante del Egipto faraónico, es decir, dominado por Egipto, y no hay registros. La mitología de los sucesivos exilios, difundida a través de los siglos, acabó por ganar la apariencia de una verdad histórica, pero fue claramente forjada a través de los escritos de la Biblia y ampliada posteriormente, sobre todo por los pioneros del sionismo. Las expulsiones en masa de los judíos por los asirios son también una auténtica invención. No hay ningún registro de ellas en fuentes históricas creíbles, en sociedades que registraban todo, igual que la egipcia. El gran exilio de Babilonia es tan falso como el de las grandes diásporas y cuando el rey Nabucodonosor tomó Jerusalén, destruyó el templo y expulsó a la ciudad a un segmento de las élites, como se solía hacer, pero no del pueblo, de las élites. Esas mismas élites que hablaban otro idioma, además. Pero Babilonia era ya hacía mucho tiempo la ciudad de residencia, pero por voluntad propia, de una numerosa comunidad judía, entre ellos los grandes profetas, la base mística de nuestra religión como Ezequiel. Fue el núcleo de las creatividades de los rabinos que hablaban arameo, ¿vale? Y no hebreo, e introducían importantes reformas en la religión mosaica. Es importante notar que solamente una pequeña minoría de esa comunidad volvió a Judea cuando el emperador persa Ciro tomó Jerusalén en el siglo VI de nuestra era, posterior a Cristo. Cuando los centros de la cultura judaica de Babilonia se disgregaron, los judíos no emigraron a Tierra Santa como se mantiene, sino que emigraron a Bagdad, tal y como está registrado. Debemos dedicar atención especial a los exilios, ¿vale?, como mitos fundadores de la identidad étnica judía. Las dos expulsiones de los judíos en tiempos romanos, en tiempos de la conquista romana del territorio de Judea y de Palestina, la primera por Tito y la segunda por Adriano, este es uno de los motores que alimentan esta gran diáspora. Los jóvenes aprenden en las escuelas que la nación judía fue exiliada por los romanos después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, están a la espera de construir el tercero,
la destrucción por Tito, el general romano, y posteriormente también por el emperador Adriano en el año 132. Por sí solo, el texto que voy a llamar fantasioso, aunque no lo es en todo, de Flavio Josefo, ¿vale? Uno de los más conocidos historiadores judíos de la época romana, que da testimonio de esas revueltas celotas, tipo grupos guerrilleros que se escondían en el monte, algunos incluso seguidores de Cristo, y que es la base para la posterior religión musulmana, quita total credibilidad a esta historia que hoy se considera oficial. Vale, según Flavio Josefo, los romanos masacraron entonces a 1.100.000 judíos, empezamos con las historias de los números, y prendieron a cerca de 100.000. Eso en una época en la que la población total de Galilea, según los demógrafos actuales y anteriores, porque hay muchos datos, era muy inferior al 500.000, y aquí ya nos dicen que asesinaron a más de 1.100.000. Las excavaciones arqueológicas, otro detalle muy importante, de las últimas décadas en Jerusalén y también en Cisjordania, crearon o están creando además problemas insuperables a los universitarios sionistas, que explican la historia del pueblo judío tomando la Torá y no unas leyes democráticas y la palabra de los patriarcas como referencias infalibles. ¿Vale? Una sociedad montada sobre mitos que dan como totalmente ciertos. Los desmentidos de la arqueología perturban y mucho a los historiadores. Dicen probado, yo con esto no estoy del todo de acuerdo, que Jericó era apenas poco más que una aldea sin estas poderosas murallas que la Biblia cita, aunque hay otras ciudades que ya saqué en alguno de los vídeos, en la zona de Transjordania, que eran la defensa real de esa civilización que aún quedaba de gigantes, ¿vale? Los restos de los antediluvianos, conocidos como refaítas, descendientes de los nefilins. Las revelaciones sobre las ciudades de Canaán, que las podéis ver en el Éxodo, cómo elevan este tipo de ciudades, unas tecnologías, unos seres gigantescos, por el príncipe Oseas, que después se conoció como Josué, también hablan de esto, pero la arqueología moderna sepultó este discurso de la antropología social religiosa y lo da como una sociedad mucho más primitiva. En Jerusalén, además, no fueron siquiera encontrados vestigios de las grandiosas construcciones que, según la Biblia, transformaron esta zona en el siglo X antes de nuestra era, que era la época dorada del rey David y del rey Salomón, simbología pura y dura. Y en la ciudad monumental del pueblo de Dios, que deslumbraba a cuantos la conocían. De eso nada, ni palacios, ni murallas, ni cerámica de calidad, por lo tanto, sociedad arcaica sin construcciones de calidad. No puede haber una super sociedad si no se encuentra ningún tipo de restos importantes, ¿no? Que se quieren comparar con Babilonia, con Persa, y desde luego queda muy lejos. El desenvolvimiento de la tecnología del carbono 14, aunque no infalible, permitió una conclusión, ¿vale? Los grandes edificios de la región norte de Israel no fueron construidos en la época de Salomón, bajo ninguna circunstancia. No existe en realidad ningún vestigio de la existencia de ese rey legendario, ¿vale? Del rey de Irán Abif, para mí es simbología derivada de Egipto, con el robo de esos conocimientos. No hay ninguna evidencia de la existencia de este rey, cuya riqueza además es descrita en la Biblia muy falsamente, en términos que la hacen casi equivalente, como os dije, a los poderosos reinos de Babilonia y de Persia. Si una entidad política existió en Judea en el siglo X a.C., solamente podría ser una microrrealeza tribal, ¿vale? Y Jerusalén apenas una pequeña ciudad o un pequeño pueblo fortificado. Y también es significativo que ningún documento egipcio refiere a la conquista por los judíos de Canaán, territorio que entonces pertenecía al faraón. La sociedad egipcia, que registraba absolutamente todo, no tiene registrada una batalla, un éxodo de tantos años y unas matanzas que nos cuentan en la Biblia tan importantes, con genocidios y 40 años de luchas. Por lo tanto, tenemos que empezar a dudar también de todos estos hechos, de los cuales no hay ninguna prueba. La historiografía oficial israelí, ¿vale?, al erigir en dogma la pureza de la raza, atribuye a las sucesivas diásporas la formación de comunidades judaicas en decenas de países.
y la Declaración de Independencia de Israel afirma que, obligados a ello, los judíos se esforzaron a lo largo de los siglos por regresar al país de sus antepasados. Pero esto se trata de una mentira que falsifica groseramente la historia. Los judíos se quedaron en su tierra por los siglos de los siglos, y los que volvieron eran otros distintos. La gran diáspora es ciencia ficción, ¿vale? Igual que las demás. Después de la destrucción de Jerusalén y la construcción de la Elia Capitolina, solamente una pequeña minoría de la población, sobre todo las élites, como dije, fue expulsada, pero la aplastante mayoría permaneció en el país. Entonces, ¿cuál es el origen de los antepasados de esos más de 12 millones de judíos que aún quedan hoy en día fuera de Israel? Pues una abundante documentación reunida por historiadores de prestigio mundial revela que en los primeros siglos de nuestra era hubo masivas conversiones al judaísmo tanto en Europa como Asia y muchas en el norte de África. Y 3 de ellas fueron particularmente importantes e incomodan y mucho a los teólogos israelíes. Los restos a los arqueólogos, pero todo esto ya a la propia fe, ¿vale? A la propia base mística. El Corán establece que Mahoma encontró en Medina, ¿vale?, cuando se fugó de la Meca, grandes tribus judaicas con las que entró en conflicto, guerras y acabó por expulsarlas. Pero lo que no aclaran es que en el extremo sur de la península arábiga, en el antiguo reino de la reina de Saba, en lo que hoy conocemos como Yemen, ¿vale?, uno de los sitios más desgraciados hoy en día a nivel mundial, el reino de Ímar, en su momento pues adoptó el judaísmo como religión oficial. Y cabe decir que esta religión que llegó allí para quedarse, ¿vale? En el siglo VII el Islam se implantó en la región, pero transcurridos 13 siglos, ¿vale?, cuando se formó el Estado de Israel, decenas de millares de yemeníes seguían, que hablaban en árabe, que eran realmente árabes, pero continuaban profesando la religión judía. Y la mayoría emigró a Israel después de su formación, ¿vale?, y donde además es muy, muy discriminada. Esto es, tengo un programa comprometido, pero lo haré aparte. En el Imperio Romano, el judaísmo creó raíces. El tema mereció la atención del historiador Dion Cassius y del poeta Juvenal. Pero fue sobre todo en el extremo occidental de África que hubo conversiones en masa a la religión judía, y una parte ponderable de las poblaciones bereberes, en aquel momento nómadas, se adhirió al judaísmo, y a ella se debe su introducción en Al-Ándalus, aquí en España. Por lo tanto, la mayor parte del judaísmo entró en Europa con la religión, a la vez que la religión musulmana, con el califato pues, de Damasco, con el califato omeya de Damasco, hasta el posterior califato de Córdoba. Fueron esos magrebinos los que difundieron en la península el judaísmo, los pioneros de los sefarditas, que después de la expulsión de España y de Portugal, aquí sí se les echaron, no voy a andar con cuentos, aquí es verdad, se exiliaron en diferentes países europeos, en la África musulmana y también en lo que ahora conocemos como Turquía. Más importantes por sus consecuencias, y esto sí que ya es un tema de conspiración mundial, fue la conversión al judaísmo de los jázaros, ¿vale?, un pueblo nómada turcófono o turcomano, emparentados con los hunos, que vencieron o que viniendo del Altai se fijó en el siglo IV pues en las estepas del Bajo Volga. Los jázaros, que toleraban bien el cristianismo, construyeron un poderoso estado judío aliado de Bizancio. Esto es como consiguieron al final tanto poder e ir entrando en las luchas del Imperio Romano de Oriente contra los persas sasánidas. Este olvidado imperio medieval, Khazaria, ocupaba un área enorme, os lo enseño en foto, del Volga a Crimea y del Don hasta el actual Uzbekistán. Desapareció Crimea, dije. Desapareció en la historia en el siglo XIII, cuando los mongoles, los conoceréis más por Gengis Khan, invadieron Europa destruyendo todo por donde pasaba. Estos pueblos bárbaros sí que no dejaban piedra sobre piedra. Millares de jázaros, huyendo en este caso de las hordas de Batu Khan, se dispersaron pues, por toda la Europa oriental. Grandes historiadores medievales o medievalistas como Renan y Mark Bloch y el escritor húngaro inglés Arthur Koelster identifican en los jázaros a los antepasados de los askenazis, cuyas comunidades en Polonia, en Rusia y en Rumanía vendrían a desempeñar un papel crucial en la colonización
judaica de Palestina posterior a la Segunda Guerra Mundial. Todo esto, amigos, derivó en la creación de lo que conocemos hoy como el Estado de Israel, un Estado totalmente fascista. Según Nathan Bribaum, un intelectual judío que inventó en el año 1891 el concepto de sionismo, es la biología y no la lengua y la cultura quien explica la formación de las naciones. Repasad esta última frase porque tiene tela. Para él la raza es todo, y el pueblo judío habría sido casi el único en preservar pureza de la sangre a través de los milenios. ¿A qué os suena esto? ¿Pureza de sangre? ¿Pueblos elegidos? ¿Arios? ¿Nazis? ¿Os suena otra cosa? Murió este señor sin comprender que esa tesis racista, al prevalecer, apagaría el mito del pueblo sagrado electo de Dios, porque los judíos son un pueblo hijo de una cadena enorme de mestizajes, lo que les confiere una identidad propia y una cultura, y la fidelidad a una tradición religiosa enraizada es solamente la falsificación de la historia. En los pasaportes del Estado judío, en los pasaportes del Estado de Israel, no es aceptada la nacionalidad israelí. Los ciudadanos de pleno derecho escriben judíos y el resto de ciudadanos, normalmente palestinos, deben escribir árabe, nacionalidad inexistente, ¿vale? Es decir, ser cristiano, ser musulmán o ser hindú no es en ningún caso una nacionalidad, igual que tampoco lo es el judaísmo. Pero en este caso, pues no hay ciudadanos, sino hay judíos y no judíos. Y en Israel además no hay casamiento civil, ¿vale? Y todos los judíos, aunque sean ateos, deben ser casados por medio de ritos religiosos. Esta aberración, porque no deja de ser una aberración para el que no lo cree, es inseparable de muchas otras en un Estado confesional, etnocracia liberal, construida sobre mitos, un Estado que cambió el yiddish, hablado por los pioneros del regreso a la Tierra Santa, por el sagrado hebraico de los rabinos, un idioma que no conocía el pueblo. Esto es algo que también pasó aquí en España y en todo el Europa que tiene lenguas romances o lenguas románicas, cuando falsamente nos pusieron el latín, ¿vale? Sumiéndonos pues en la más absoluta ignorancia y haciéndonos perder esa identidad histórica que tanto nos está costando encontrar, revelar y volver a adquirir. El Estado del pueblo judío se asume como democrático, pero lo que estamos viendo, y lo vimos esta semana, es que hay un auténtico apartheid, ¿vale? La realidad niega la ley fundamental aprobada incluso por su propio Parlamento, ¿vale? Y por lo tanto no puede ser democrático un Estado que trata como parias prácticamente al 30% de su población. Un Estado nacido del monstruoso genocidio en tierra ajena, que ellos continúan en su propia tierra, un Estado cuya práctica presenta matices totalmente neofascistas. Amigos, esto era el programa de hoy, es la información que os quería contar. Quiero que comentéis si realmente creéis algo de esta historia judía, de esta historia del pueblo elegido, ¿vale? Compartid en las redes sociales, suscribíos y nos vemos en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Adiós amigos, muy buena tarde.